Hola, hoy vamos a ver una partida jugada entre Magnus Carlsen y Vasily Topalov en el año 2010. Bueno, en esta época Carlsen ya era número uno en el ranking mundial y Topalov era un ex campeón mundial de la FIDE y uno de los mejores 10 jugadores del mundo en este momento. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Las blancas jugaron una apertura española, a lo que Topalov contestó con A6, la variante Morphy, siguió alfil A4. En esta posición, Topalov jugó caballo F6, tocando el peón D4, y Carlsen respondió con la jugada aparentemente tímida, modesta, D3. Lo más habitual en esta posición es jugar en roque, a lo que seguiría, normalmente se juega alfil E7, torre 1, B5 tocando el alfil de A4, alfil B3, D6, C3, roque y H3. Y bueno, esta es una de las posiciones más estudiadas en la historia del ajedrez. Hay muchas opciones, se puede jugar caballo B8, la variante Breyer, se puede jugar alfil B7, la variante Zaitsev, caballo D7, que es una jugada que Karpov la popularizó en los años 90 en sus matches con Kasparov. Se puede jugar torre 8, seguido de alfil F8 y H6, que es la variante Zaitsev, o la variante Chigorin, caballo 5, que es probablemente de todas las variantes la más antigua, una variante que se juega a fines del siglo XIX, ya se conocía esta posición. En fin, esta es una posición muy estudiada. Bueno, la jugada de 3, la jugada de Carlsen, es una jugada un poco más modesta, pero la idea siempre es jugar en roque. La torre luego pasaría a E1, el caballo a B2, caballo B a D2, caballo luego pasa a F1, a G3, desde G3 el caballo podría ir luego a F5 o a H5 de acuerdo a las circunstancias, o después de F1 en algunas variantes puede ir a E3. En fin, es una jugada que pretende una lucha más lenta, una lucha más estratégica y no se juega directamente a dominar el centro en las primeras jugadas. Se cede en cierta forma la iniciativa a las negras, pero tiene su veneno la variante. Las negras contestaron con B5, tocando el alfil, siguió alfil B3, alfil E7. Y en este momento quisiera recalcar una cosa. Eh, en la española el alfil de casillas blancas es muy importante para el ataque, todo el esquema de ataque de las blancas. Y en este momento podría parecer que con caballo 5 podríamos capturarlo, pero no podemos porque le estaríamos colgando el peón de 5. Entonces no podemos jugar en esta posición caballos. Las negras no pueden jugar caballo 5 para eliminar el alfil. Entonces juegan en roque D6. Y ahora sí, una vez que el peón D5 está defendido, ahora sí existe la amenaza. La amenaza caballo 5 y seguido de caballo por B3 es una amenaza real, posicional por parte de las negras. Entonces las blancas ahora tienen que hacer algo al respecto. Pueden jugar C3, C3, dándole la casilla de escape C2 para su alfil. Podrían jugar A3, dándole la casilla A2 para el alfil. O podrían hacer como en la partida, que jugaron A4. A4 es una muy buena jugada porque intenta desestabilizar el centro, el flanco de dama de las negras. Ahora, si las negras tomaran B por A4, abrirían la columna A y su peón de A6 quedaría muy débil, por lo que no es conveniente. En la partida las negras jugaron torre B8, siguió A por B, caballo B2, siguiendo con el desarrollo de las piezas. Enroque corto, torre E1. Y en este momento la idea de las blancas es en algún momento seguir con caballo F1, caballo G3, y desde G3 el caballo va a poder ir en un futuro a la casilla F5. Y desde F5 obviamente atacar al enroque de las negras. Esa es la idea de la jugada torre 1. Siguió alfil de 7, una jugada de desarrollo, quizás un poco pasiva. Probablemente lo mejor en esta posición sea jugar alfil de 6, tratando de cambiar piezas y sobre todo eliminar este alfil de casillas blancas de las blancas. Bueno,
la partida siguió con alfil d7, c3, preparándose para dominar el centro con d4. Siguió torre a8, tratando de cambiar un poco de piezas. Siempre cuando se tiene una posición restringida como la de las negras en esta posición, los cambios de piezas son favorables para aliviar un poco la presión. Siguió torre por a8, dama por a8 y d4. D4 ahora las blancas colocan sus dos peones en el centro, lo que es muy saludable en las aperturas abiertas. Tienen un peón en E4, un peón en D4, el peón en C3. Este es un esquema típico en las aperturas abiertas. Y bueno, las negras siguieron con H6. Con H6 también el enroque, todo el esquema en el flanco de rey de las negras es típico. Un peón en H6, van a jugar en las próximas jugadas torre 8, seguido de alfil F8. Bueno, ahora las blancas continúan con su plan, caballo F1. El caballo, como ya dije anteriormente, va a ir a G3. En otras variantes, otras variantes de la española, el caballo va a E3. Pero bueno, en esta partida vamos a ver que va a ir a G3. Siguió torre 8, caballo G3, a lo que las negras contestaron con dama C8. Bueno, con dama C8 el objetivo es impedir la jugada caballo F5, porque si ahora las blancas jugaran caballo F5 inmediatamente, seguiría alfil por, peón por y dama por F5, y las blancas simplemente perderían un peón. Entonces, contra dama C8, las blancas jugaron caballo H4. El objetivo es instalar un caballo en F5. Las negras siguieron con el esquema defensivo que ya optaron, que es la jugada alfil F8. Pero el problema ahora es que las blancas no van a jugar caballo F5, van a hacer una jugada aún mejor. En esta posición las blancas jugaron caballo G6. Muy buena jugada. El peón F está clavado, obviamente por el alfil de B3, por lo tanto no podemos capturar el caballo. Y la idea fundamental de esta jugada es eliminar el caballo de F8. En esta variante, el alfil de F8, el alfil de casillas negras, de las negras, es muy importante para defender a su rey. En este tipo de estructuras, también, por ejemplo, en la India, la estructura tipo India de rey, el alfil de F8, el alfil de F8, G7, es muy, muy importante, una pieza defensiva muy, muy importante. Por lo tanto, con la jugada caballo G6, las blancas van a cambiar el alfil en las próximas jugadas. Siguió caballo 5, atacando el alfil de B3. Bueno, lo que las blancas contestaron, caballo por F8. Torre por F8, no hay más opción, porque no podríamos jugar caballo por B3 porque perderíamos una pieza, las negras perderían una pieza. Seguiría caballo por D7, caballo por, y caballo por jaque, peón por, dama por. Y bueno, las negras están absolutamente perdidas porque han perdido una pieza. Entonces, contra caballo por F8 no hay más opción que jugar torre por F8. Siguió alfil C2. Obviamente las blancas no van a dejarse comer su alfil de casillas blancas. Alfil C2. Siguió torre 8. F4. Excelente jugada. Con la jugada de F4, el objetivo de las blancas es abrir la columna F de manera a poder sumar una pieza más en el ataque. F4 siguió alfil G4, el alfil ataca a la dama, dama D3. Peón por peón, alfil por. Y ahora podemos ver como todas las piezas blancas están apuntando hacia el rey. Tenemos el alfil y la dama que están apuntando hacia el rey. Tenemos el alfil también juega hacia el flanco, hacia el enroque, el caballo que se puede ir a F5 en cualquier momento, la torre que se va a jugar a F1 y va a atacar por la columna F. O sea, todas las piezas blancas están apuntando hacia el enroque negro. Bueno, contra alfil por F4 siguió caballo C4, Topalov ataca al peón de B2, y en este momento lo que hace Carlsen es simplemente jugar el alfil a C1. Ahora,
el alfil C1 es una jugada muy buena porque defendemos el peón de B2 y al mismo tiempo abrimos la columna para que cuando juguemos torre F1 ya la columna va a estar abierta. La partida siguió con C5. Las negras de alguna manera intentan quebrar un poco el centro blanco con la jugada C5. Algo tienen que hacer, no pueden quedarse quietas simplemente mirando cómo las blancas organizan su ataque. Entonces contra C5 siguió la jugada obvia, torre F1, la torre en la columna abierta, y ya se plantea una amenaza. La amenaza es torre por F6, torre por F6, y las negras estarían obligadas a destruir su estructura de peones. Tendrían que tomar de peón, y el enroque negro es horrible. Horrible porque hay agujeros por todos lados, los peones quedarían doblados en la columna F y esto duraría muy poco probablemente la partida. Peón por peón, siguió peón por peón, peón por peón, y ahora las negras jugaron dama de 8. Con dama de 8 lo que intentan hacer es impedir la variante que le dije anteriormente, que sería torre por F6. Contra torre por F6 se simplemente tomarían de dama y evitarían que se destruya su enroque. Siguió H3 atacando el alfil E6, y ahora simplemente B3. Y ahora, en esta posición, si las negras movieran su caballo, seguiría simplemente dama por B5, y podemos ver que todas las piezas blancas están apuntando hacia el rey, y además tendríamos un peón de ventaja. Las negras estarían absolutamente perdidas. Entonces contra B3, Topalov intenta un poco complicar un poco la partida, tratar de confundir un poco a Carlsen, y juega dama 5. En este momento, si se tomara el caballo, peón por, seguiría alfil por, y en las próximas jugadas seguiría alfil por F1, alfil por torre. Y de esa forma tratarían un poco de desviar la partida de su curso normal. Ese es el objetivo un poco de las negras, aunque objetivamente siguen perdidas en esta posición. Pero Carlsen no quiere entrar en ese tipo de variantes, y contra dama 5 simplemente juega rey H2. Rey H2, y podemos ver que como antes, todas las piezas blancas apuntan hacia el rey. Su alfil, los dos alfiles, la dama, el caballo que puede ir a F5 o a H5, la torre que está lista para sacrificarse con torre por F6. Por ejemplo, vamos a suponer en esta posición, no sé, vamos a suponer que las negras no juegan nada, una jugada absurda, voy a decir solamente para mostrar la variante, dama 6. Ahí seguiría torre por F6, peón por y caballo H5. Y ahora las negras están absolutamente perdidas. ¿Por qué? Porque se amenaza dama G3, dando mate en pocas jugadas. Dama G3, el rey tiene que mover, y dama G7 en la próxima. Y al mismo tiempo amenazó caballo por F6, recuperando la calidad, con peones de ventaja. Se amenazaría también el peón de H6. O sea, esto es una masacre, una verdadera masacre. Entonces, contra rey H2, lo que jugaron las negras fue caballo H7, evitando el tema de sacrificio con torre por F6. Siguió E5, con E5 se amenaza dama por H7, ganando inmediatamente. Entonces, las negras jugaron G6, bloqueando la diagonal blanca. Siguió D5, excelente jugada. Ahora, se ataca el alfil y se ataca el caballo. Las negras aparentemente van a perder una pieza, pero Topalov contaba con esta jugada, caballo por E5. Contra caballo por E5, ahora se ataca la dama. Si se moviera la dama, si la dama blanca se moviera a algún lado, seguiría, las negras moverían su alfil y hubieran salvado su pieza, y tendría una posición todavía defendible, probablemente. Pero ahora los que les interese resolver esto como un problema, pueden parar el video y tratar de encontrar la próxima jugada que hicieron las blancas en esta posición. Bueno, a los que descubrieron la jugada de Carlsen, realmente los felicito porque es una jugada, no es evidente, no es fácil de ver. Y la jugada fue D por E6. Contra D por E6, en esta posición, Topalov abandonó. Podemos ver
Obviamente contra D por E6 no hay más opción que comer la dama, porque si no se comemos la dama estaríamos perdiendo una pieza y quedando en una posición absolutamente perdida. Entonces pues seguiría caballo por D3, perdón, D por E6, caballo por D3, seguiría E por F7, amenazamos la torre y amenazamos coronar, por lo que no habría más opción que jugar rey F8. Y contra rey F8 seguiría alfil por H6, jaque, única, rey E7, peón por torre, dama, jaque, rey por E8 y alfil por. Y en esta posición podemos ver que las blancas tienen una torre y dos alfiles por la dama, lo que de por sí ya es material de ventaja para las blancas, pero además en la próxima jugada va a caer sí o sí el peón de G6. No hay forma de defenderlo. No hay nada que yo pueda hacer contra alfil por G6 jaque. Y lo que es peor aún, luego de alfil por G6, el caballo de H7 no tiene absolutamente a ningún lugar donde ir y perderían también el alfil. O sea, las blancas tendrían una torre y tres piezas a cambio de la dama, lo que obviamente sería una ventaja decisiva. Entonces, contra D por E6, en esta posición, Topalov abandonó. Y bueno, una excelente partida de Magnus Carlsen. Bueno, si les gustó la partida, por favor no olviden suscribirse y por favor darle un like. Bueno, hasta la próxima.